Buenas tardes, el día de hoy vamos a realizar el ejercicio número 2 correspondiente a la ayudantía número 6. Este ejercicio dice lo siguiente. Una industria de productos químicos está probando un nuevo catalizador en su proceso, el cual corresponde a una oferta de una empresa que se está integrando al mercado. Dicha empresa asegura que su catalizador presenta las mismas características que el que usted está utilizando actualmente, pero a un costo mucho más bajo. El gerente le pide a usted que haga un estudio para estar totalmente seguro de lo que dice el nuevo proveedor es correcto y que haga una recomendación al respecto. Para esto se utiliza un experimento en el cual se utilizan los mismos equipos y operadores cuyo procedimiento es el siguiente. En primer lugar, se prepara un lote con muestra a tratar. A partir del lote generado se separa el producto generado en dos conjuntos, uno que va a ser tratado con A y otro con B. Se lanza una moneda para determinar si se utiliza A o B y se somete a un proceso utilizando el catalizador elegido. Finalmente se mide el rendimiento obtenido. Eh, a partir de los experimentos realizados se mide el rendimiento de ambos catalizadores, los cuales entregan los siguientes valores. Determinar mediante uso de hipótesis e intervalo de confianza si ambos catalizadores presentan diferencias significativas o no y entregar una recomendación. Entonces acá en particular lo importante es saber si siempre que vean una comparación de tratamientos, pregúntense qué variables estoy bloqueando y si estoy bloqueando todo o no. ¿Ya? Entonces, particularmente la pregunta que tengo que realizarme acá es si estoy bloqueando todas las variables. Entonces, si se fijan, ¿qué estoy haciendo? Y esto es súper importante en comparación de tratamiento. Ya fíjense bien en el proceso de experimentación. Estoy tomando un lote y lo estoy básicamente separando en dos lotes distintos. Es decir, uno que va a ser A y otro B. Pero el lote del que vienen es el mismo. Por lo tanto, lo que estoy haciendo ahí es bloquear el posible efecto de la materia prima en el rendimiento del catalizador. ¿Ya? Segundo, estoy lanzando una moneda para determinar qué catalizador se va a utilizar. ¿Qué estoy haciendo ahí? Al hacer eso estoy aleatorizando ese proceso. ¿Por qué? Porque si yo estableciera, por ejemplo, que todos los catalizadores A se hicieran en la mañana y todos los B en la tarde, si el catalizador A presentara un rendimiento superior al catalizador B, podría ser, por ejemplo, fruto de que el operador estaba cansado durante la tarde. Por lo tanto, ahí habría un efecto que no estaría bloqueando. Entonces, una forma de bloquear ese efecto es lanzar una moneda permitiendo aleatorizar el proceso. ¿Ya? Y luego se mide el rendimiento, pero por otro lado también tienen que considerar que se mencionan que los equipos son los mismos, así que bloqueo que un equipo sea mejor a otro y por eso obtengo un mejor rendimiento, y que los operadores son los mismos. ¿Ya? Entonces ahí estoy bloqueando todas las variables posibles. ¿Y para qué hago eso? Para que finalmente el rendimiento que yo obtenga acá, con tanto un catalizador antiguo como catalizador nuevo, sea producto de o sea, la diferencia que se pueda presentar sea debido al catalizador. Porque al final el catalizador es lo que yo estoy variando. Todo lo demás, entre comillas, está controlado. Ya no lo varía. Entonces, en ese sentido, acá no estoy bloqueando todas las variables y no es necesario bloquear una variable adicional. Dado eso, yo puedo determinar en primer lugar que necesito realizar un test no variado. ¿Ya? Eso es la primera información relevante que puedo sacar de acá. En segundo lugar, es importante destacar que se me pide generar, o sea, mediante un test de hipótesis e intervalo de confianza, determinar si los catalizadores presentan diferencias significativas y finalmente dar una recomendación. Entonces, a partir de eso, lo que vamos a hacer es ir al PPT, básicamente la pregunta 2, y vamos a ver. Aquí podemos observar la tabla que se nos presentan en el Word. Y la pregunta, como ya la mencioné anteriormente, es saber si tengo que utilizar test pareado o test no pareado. Entonces, otra forma de saber si tengo que utilizar un procedimiento u otro, aparte de la lectura del tratamiento, que a todo esto yo digo, siempre recomiendo hacer ambas para corroborar efectivamente que sea así, es tomar los datos de, por ejemplo, la columna asociada a catalizadores antiguos y los datos, o sea, y revolverla. Por ejemplo, subir este valor para allá, el 82 hacia abajo, el 90,1 ponerlo primero, etcétera. Y lo mismo para catalizador nuevo. Y hacerse la siguiente pregunta. Si yo reordeno los valores de cada columna, ¿ya? Es decir, lo emparejo, por ejemplo, con otro valor de acá. Por ejemplo, 84,3 lo emparejo con 99,9. ¿La tabla tiene sentido? ¿Sigue teniendo sentido? Si la respuesta es sí, entonces necesito utilizar un test no pareado. Si la respuesta es no, significa que, por ejemplo, si 84,3 está asociado con 90,0 y yo quiero cambiarle y le pongo, por ejemplo, 98,5 y eso no tiene sentido, probablemente se deba a que existe un factor adicional que está afectando, valga la redundancia, a estas medidas. Por lo tanto, en ese caso necesitaría utilizar un test pareado, ¿ya?
Pero si la respuesta es no, significa que no existe, que estoy bloqueando todas las variables adicionales. Por lo tanto, estos son solamente valores asociados al catalizador antiguo y estos son solamente valores asociados al catalizador nuevo. Por lo tanto, aunque los revuelva, va a seguir teniendo sentido la tabla, ¿ya? Y como pueden apreciar, mediante este análisis también se determina que no pierde el sentido la tabla al ordenar los datos, por lo tanto, sigue indicando que es un test no pareado. Entonces, particularmente el test no pareado se trata del trabajo con la diferencia de medias, ¿ya? Es decir, si yo tengo dos tratamientos, uno A y uno B, lo que yo voy a hacer es trabajar con la diferencia del promedio de A menos el promedio de B, ¿ya? Con esa diferencia de medias. Ese va a ser mi valor del tau, que podrían asociarlo cuando hago, como lo vimos la ayudantía pasada, que yo trabajaba siempre con un promedio. Bueno, en este caso lo que voy a trabajar es con la diferencia de promedios. A su vez, como lo hacíamos anteriormente y trabajamos con un S modificado, en este caso también voy a tener que modificarlo, pero de una forma distinta, porque acá yo estoy comparando tratamientos, por lo tanto tengo que considerar la desviación estándar asociada a cada tratamiento. Pero en realidad lo que se hace es una suerte de ponderación, donde ese ponderado, que es la que yo voy a utilizar básicamente para trabajar, va a ser la raíz de la desviación estándar del primer proceso, el SA cuadrado, por los grados de libertad asociado a, más SB por los grados de libertad asociado a B, dividido en la sumatoria de los grados de libertad. Y en el caso del S delta X va a ser el S ponderado por la raíz de 1 partido en NA más 1 partido en NB, donde NA y NB son el número de datos, ¿ya? Esto en particular lo vamos a ver, lo vamos a ver en el Excel más que nada, pero el procedimiento es bastante similar a lo que hemos realizado anteriormente, ¿ya? Solo que son un par de ecuaciones más. Con respecto a lo otro que necesitamos, por ejemplo, para la generación de intervalos de confianza, son los valores de t, ¿ya? Recuerden que cuando yo calculo el valor de t, tengo que asociarle una probabilidad, el cual va a estar determinado por si estoy generando intervalos de una cola o de dos colas y a qué certeza se le está asociando, ¿ya? Particularmente en este caso, como estamos trabajando con delta U, y quiero saber si el tratamiento A es igual o distinto al tratamiento B, lo que vamos a realizar es un intervalo de confianza de dos colas, por lo tanto la probabilidad asociada va a ser 1 menos alfa medios o bien alfa medios, pero ahí tenéis que tener cuidado con los signos. Y respecto a los grados de libertad, recuerden que estamos trabajando con el tratamiento A y B, por lo tanto el grado de libertad que yo tengo que evaluar al momento de calcular T va a ser los grados de libertad de A más los grados de libertad de B, ¿ya? Y finalmente destacar que el intervalo de confianza se calcula como el delta U, que viene a partir de la diferencia de las medias de cada proceso, más o menos un S ponderado, por la raíz del inverso de los números de datos de cada proceso, que si se fijan al final esto vendría siendo S delta X, por el valor de T, evaluado en las probabilidades respectivas, ¿ya? Entonces, con respecto a bueno, esto no lo mencioné, pero para el test de hipótesis, lo que nosotros vamos a utilizar también es un valor de T0, para ubicarlo entre los valores de TC y menos TC, en donde el valor de T0 viene dado por el delta X, que en este caso sería el delta U, de U de A menos U de B, menos el valor de delta U que yo estoy evaluando, que sería en este caso sería 0, por ejemplo, porque intento saber si efectivamente el delta U es igual a 0 o no. Y eso va a ir dividido en el S de X, es decir, el S ponderado multiplicado por la sumatoria del inverso de los números de datos, ¿ya? Y particularmente para la elaboración del test de hipótesis, tengo que considerar la principal pregunta del problema, que en este caso es saber si los catalizadores presentan diferencias significativas. Como necesito saber si presentan diferencias significativas, necesito evaluar mi delta U. Y si se fijan, el delta U es el promedio de A menos el promedio de B. Y si fueran iguales, yo esperaría que esto fuera igual a 0. Es decir, que el promedio de A es igual al promedio de B. Las medias serían iguales. Por lo tanto, delta U igual a 0. Y de ahí surge la hipótesis nula, delta U igual a 0. Y por lo tanto, lo contrario sería que los procesos sean distintos. Es decir, que presenten diferencias significativas los catalizadores. En ese caso, delta U sería distinto a 0, ¿ya? Y esto surgía acá. Y recordar que cuando yo estoy evaluando esta clase estoy considerando esta clase de hipótesis, estas están asociadas a intervalos de confianza, o intervalo en realidad, de dos colas. Por lo tanto, la evaluación corresponde en 1 menos alfa medios o bien alfa medios. ¿Ya? Ahí nuevamente cuidado con los signos. Entonces, considerando esas cosas, procedo a trabajar en el Excel. Entonces, tengo mis dos procesos, que son los datos que venían en el Word.
Y yo lo que hago es primero calcular las medias, que va a ser calcular el promedio de todos los valores de catalizador antiguo y lo mismo para catalizador nuevo. De igual forma las desviaciones estándar y de igual forma los números de datos. Y nuevamente los grados de libertad, que va a ser el número de datos menos 1. Para cada proceso, ya esto lo hago independiente para cada proceso. Es decir, para A, o sea, para el catalizador A, que es el antiguo, y para el catalizador B, que es el nuevo. La pregunta importante acá es que acá lo que yo hago es básicamente tomar los valores de acá y empezar a trabajar ambos procesos en conjunto, por así decirlo. Es decir, A y B en conjunto, el catalizador nuevo y el viejo. Entonces, el S ponderado va a estar dado por esta ecuación de acá, que es mi desviación estándar ponderada. ¿Ya? Que si se fijan acá va a ser la raíz de mi desviación estándar al cuadrado, 5,4% al cuadrado, por los grados de libertad asociados a eso, es decir, asociado al catalizador antiguo, que sería 14, más lo asociado al catalizador nuevo, que sería 5,9 al cuadrado por 14, y todo eso dividido en la suma de 14 más 14, que sería 28. Y de ahí obtengo el S ponderado. El S de X es básicamente esto de acá. Es tomar el S ponderado que recién calculé y multiplicarlo por la sumatoria del inverso de los números de datos, que sería 1 partido en 15 más 1 partido en 15. ¿Ya? Eso de acá. Ese es el S de X. Que me va a servir para generar el intervalo de confianza y para realizar el test de hipótesis. Y finalmente la diferencia de medias, que es simplemente la diferencia entre ambas medias, valga la redundancia, es decir, la media del catalizador antiguo menos la del nuevo. Y eso me da menos 5,6. Entonces acá tengo dos opciones de tratamiento. En primer lugar, o sea, dos opciones de trabajar estos datos. Por un lado, generar intervalos de confianza, donde yo me voy a asignar una certeza, que en este caso es de 95%. Por lo tanto, evalúo 1 menos alfa medios, que sería 0,975, y evalúo t. T va a estar evaluado en la probabilidad que recién calculé, que es 0,975, que ya está asociado a 1 menos alfa medios porque tiene dos límites, uno inferior y uno superior, y además asociado a la certeza un 95%. Y los grados de libertad van a estar asociados a los grados de libertad totales, es decir, los de catalizador antiguo más los de catalizador nuevo, que sería 14 más 14. Y eso se entrega un valor de 2,05. Por lo tanto, el límite superior va a estar dado por, como se indica en esta fórmula de acá, va a ser el valor de la media, de la diferencia de medias, perdón, que es menos 5,6, más menos el S ponderado por esta raíz, que corresponde al valor que está acá, el S de XN, por el valor de T que yo calculé. Entonces sería mi celda de diferencia de medias más menos, en este caso más porque el límite es superior, S de X, que corresponde a todo este producto, S ponderado por esa raíz, por el valor de T. Y para el valor límite inferior es lo mismo, pero con un menos. Entonces, la pregunta ahora acá, al igual como lo veíamos, de forma similar en realidad, como lo vimos en la ayudantía pasada, es si el valor que yo estoy considerando se encuentra dentro del intervalo o no. Y si se fija, lo que estoy considerando acá es que mi diferencia, mi delta U, sea 0. Por lo tanto, lo que necesito preguntarme es si el 0 pertenece a este intervalo. Y si se fijan, el 0 no pertenece al intervalo, porque va de menos 0,01 a menos 0,10. No hay cambio de signo. Por lo tanto, con un 95% de certeza puedo concluir que sí existen diferencias significativas entre los procesos, ¿ya? Es decir, que el catalizador nuevo y el viejo no son iguales, ¿ya? Presentan diferencias significativas en sus medias. Esa es una aproximación que es mediante intervalo de confianza. Con respecto al test de hipótesis, como ya lo vimos en el PPT, planteo la hipótesis nula, delta U igual a 0, y la alternativa, que es delta U es distinto que 0, y obtengo los valores. Estos valores son simplemente los valores que están acá arriba, ya lo reescribí acá simplemente por un tema de comodidad. Y nuevamente evalúo en un beta de 95%. Y evaluando nuevamente un alfa de 0,975. Ya eso no cambia en lo absoluto porque también estoy generando un intervalo de dos colas. La diferencia nuevamente es que en el test de hipótesis estoy evaluando menos TC, TC. Es decir, el valor inverso de t, evaluado en la probabilidad, punto y coma grados de libertad. Recuerden que los grados de libertad en estos son los grados de libertad totales, es decir, los de catalizador antiguo más catalizador nuevo en este caso, ambos tratamientos. Y eso me entrega un TC de 2,05, por lo tanto mi intervalo generado para test de hipótesis va de menos 2,05 a 2,05. Entonces la pregunta acá es si T0 pertenece a TC. ¿Y cómo tengo T0? De igual forma que en la ayudantías pasada. Es decir, el valor equivalente al promedio, que en este caso es la diferencia de las medias,
menos el valor que yo estoy evaluando, que sería de u igual a 0, dividido en este caso en S de X, ¿ya? Es decir, en el producto del S ponderado por la raíz de la sumatoria del inverso de los números de datos, ¿ya? Y eso me da un valor de menos 2,72. Por lo tanto, si se fijan, el TC va de menos 2,05 a 2,05, y el T0 no pertenece a ese intervalo porque es menos 2,72. Por lo tanto, se concluye con un 95% de certeza que H0 es falsa, ¿ya? Es decir, que du no es igual a 0. Por lo tanto, se puede inferir con un 95% de certeza que los catalizadores presentan diferencias significativas, ¿ya? Entonces, si presentan diferencias significativas, la pregunta ahora es ¿qué recomendación le doy al gerente? Entonces, si se fijan en el enunciado, se indica que la empresa aseguraba que el catalizador presenta las mismas características, ¿ya? Y si se fijan que en realidad el catalizador no le está dando un mayor rendimiento, según los promedios las medias que nosotros obtuvimos. Si se fijan, el catalizador no es 91,5, siendo que el anterior era 85,9. Y nosotros ya determinamos que son distintos a partir de estos dos métodos. Entonces, ahora la pregunta es, bueno, ¿qué hago? Y si se fijan en el enunciado, y eso es por eso es también importante leer los enunciados, se indica que el catalizador no es más barato, ¿ya? O sea que estoy teniendo un mayor rendimiento y es más barato. Por lo tanto, la recomendación podría ser que el proceso se realice con el nuevo catalizador, ¿ya? Porque uno es más barato y segundo estoy obteniendo mejores rendimientos. Bueno, eso correspondería a la ayudantía. Cualquier consulta o duda que tengan, pueden hacerlo en el horario de consultas o bien enviar un correo. Ya, quedamos atentos a cualquier consulta, tanto yo como la Vale. Muchas gracias.